¿Está pensando en vender su empresa o en crecer comprando otra? En Twice Consulting le acompañamos en uno de los momentos más estratégicos para cualquier empresario, la compra o venta de empresas. Hoy más que nunca las fusiones y adquisiciones permiten ganar dimensión, diversificar y asegurar el futuro de su empresa. Y si está pensando en dejar su negocio en manos de un equipo directivo o nuevos inversores, también le ayudamos a preparar ese traspaso con éxito. Valoración de empresas, planificación de la sucesión, procesos de compra y venta completos, fusiones, alianzas y separación de unidades de negocio. Con asesoramiento estratégico antes, durante y después de la operación. Somos independientes, discretos y expertos en transacciones de tamaño medio. En Twice Consulting le ayudamos a estructurar ese cambio y transformamos esa necesidad en oportunidad. Descúbralo en twiceconsulting.com. Neuroderechos. Está en riesgo nuestra autonomía mental desde cuando la tecnología empieza a invadir en cierta forma la posibilidad de manipularlos a nivel cognitivo. El derecho tiene que reaccionar. En estos casos no hablamos solo de un riesgo jurídico, sino un riesgo a nuestros derechos a la intimidad, entre otros. Tenemos con nosotros a Patricia Frade, que es abogada experta en derechos digitales y neuroderechos, y además trabaja en ATIC. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Un placer, Lara, estar con vosotros también. Muchas gracias, Patricia, por introducir un poco el tema a la audiencia, ¿no? Porque cuando hablamos de neuroderechos seguro que alguien dice, ¿qué es eso?, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito qué es neuroderechos, neurotecnología, cuéntanos. Bueno, en primer lugar, decir que las neurotecnologías son aquellas herramientas tecnológicas que interactúan con el cerebro. Para decirlo claramente a los de la audiencia, que aunque sean legalistas no tienen por qué saber de científicos, todos los que puedan ser implantes cerebrales. Es decir, por ejemplo, miden a través, mide la actividad cerebral, mide también, ayudan al tratamientos médicos y también puedes controlar con dispositivos la mente. Hay una novedad de hace apenas un par de semanas, un par de días, que va a albergar Madrid el Observatorio Internacional de Gobernanza de Neurotecnología. ¿Qué se pretende con este observatorio? Pues simplemente medir el progreso, orientar el progreso de las neurotecnologías, es decir, anticipar amenazas y que haya pues, los correspondientes beneficios y potenciar los beneficios que tienen estas tecnologías. Y en cuanto a lo que me comentabas de los neuroderechos, lo que se trata son derechos que protegen el cerebro, la mente humana. ¿Qué se entienden por estos derechos? Son sobre todo la privacidad mental, es decir, que utilizando estas herramientas podamos, las máquinas lo que van a tener son datos y esos datos son cerebrales y por lo tanto tienen que estar protegidos por el derecho de la privacidad. Después, identidad personal. Es decir, utilizar esas neurotecnologías nos tiene que proteger de alguna manera nuestras formas de pensar, nuestros razonamientos, nuestras emociones. Después está la libertad cognitiva, es decir, que directamente que mis propias decisiones sean mías, no sean manipuladas ni que las haga una máquina, ya sea a través de neurotecnología o con inteligencia artificial. Y sobre todo que el ciudadano o la persona que esté con este tipo de sistemas, que tenga una protección ante los abusos que pueda tener esta tecnología. Precisamente en ese punto me interesa mucho porque, bueno, en principio vamos a pensar que esta tecnología se desarrolla con buenos fines, ¿no? Precisamente para a lo mejor personas, corrígeme si me equivoco, con discapacidades físicas a lo mejor, otro tipo de situaciones, pero ¿cómo, o sea, qué riesgos ves tú desde tu experiencia profesional, pues cómo impactan en las emociones, en esa capacidad de decidir propia, ¿no?, que nos comentabas en colectivos pues a lo mejor más vulnerables? Sí, comentarte que estos derechos que he nombrado vienen en la Carta de Derechos Digitales, no es algo que los juristas nos lo hemos inventado, aunque no es una norma vinculante con fuerza obligatoria, sí que lo tenemos ahí. El único país que es como derecho constitucional por el momento tenemos a Chile. Eso comentarlo también. En cuanto a lo que me comentabas de las personas vulnerables y estos sistemas, sobre todo como dan a las emociones, los sentimientos, es decir, captan todo tipo de, como son redes neuronales del cerebro, captan totalmente todos los sentimientos, emociones, razonamientos, todo. Esto si lo traspolamos a esas personas vulnerables, claro, el riesgo es exponencial.
¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues protegerlos, es decir, ante la manipulación, pérdida de autonomía, adicción. No hay que olvidar que estas tecnologías científicamente tienen una serie de premisas, pero también tienen unos riesgos secundarios. Los científicos lo conocen, pero lo ideal es que se trabaje el equipo técnico con el jurídico para fomentar y proteger a estos grupos vulnerables, que son menores de edad, gente con discapacidad, y no hay que olvidar que son los mayores de edad, mayores de 65 años, donde estarían esos colectivos vulnerables. O sea que tenemos un colectivo bastante amplio donde sí que es verdad que esta regulación que es necesaria realizar, hay grupos de trabajo en Europa y demás, científicos que se dedican a neuroderechos, a ver cómo es el mecanismo del cerebro, potenciarlo y protegerlo, pero que también necesitamos una regulación legal ya, básica. Sin duda, a mí precisamente una de las cosas, a mí personalmente, que más me suscita dudas, ¿no?, es, a lo mejor no tan lejos, cómo va a interpretar un tribunal, ¿no?, una posible manipulación cognitiva, interferencia cognitiva cuanto menos. ¿Cómo lo ves desde tu conocimiento? Bueno, la justicia tiene varios retos con los neuroderechos, pero yo creo que el principal que yo enumeraría, dependiendo también en cada ámbito, sí que se podría hablar y podemos hablar distendido. En muchos de mis artículos sí que lo manifiesto, dependiendo de los ámbitos que toque, es la manipulación. ¿Cómo vamos a probar la manipulación? Porque hasta ahora las manipulaciones en el ámbito penal siempre estábamos entre humanos, pero ahora vamos a tener la dicotomía máquina-humano. Entonces, ¿cómo pruebo ante un juez? Yo soy un cliente que tengo un cliente que ha tenido estas implantaciones chips cerebrales. ¿Cómo hago la trazabilidad correcta para decir al juez o al magistrado que su conducta o su decisión en un determinado momento ha sido tomado por una máquina y no por él mismo? Y, como consecuencia, ha dado lugar a un hecho delictivo, lógicamente. O sea que en el ámbito penal, todo este juego, tanto de la inteligencia artificial o del uso de la tecnología, creo que va a ser decisivo y va a ser uno de los retos que va a tener la justicia para abordar. No, sin duda, esa ruptura del nexo causal, ¿verdad? Sí, o sea, coincidimos totalmente. Voy a aprovechar para recordar a la audiencia, porque me parece un tema interesantísimo, a la audiencia que nos sigue en Instagram, si conocía esto, que nos pueden dejar sus comentarios y que nos pregunten todas las dudas que tengan. Bueno, claro, hablábamos un poco eso, que también va a depender, ¿no?, de la rama del derecho, pero por dar un poco de ayuda, ¿no?, a la audiencia, es como qué regulación, porque claro, nos dices, tiene que llegar ya, pero qué regulación crees que se debería ir incorporando, ¿no?, para los neuroderechos, para que realmente se reconozcan en el desarrollo que se está produciendo de estas neurotecnologías. Sobre todo hay dos, como hablamos de justicia, hay una balanza. Hay que proteger a la persona, es decir, todos los derechos humanos tienen que estar protegidos, todo el derecho, lo que te digo, la privacidad y demás, pero también hay que tener en cuenta que también no podemos frenar la innovación. La tecnología va más avanzada que la ley. No podemos decir, señores, como no puedo regular, paramos la tecnología. No lo podemos hacer. Entonces, en este caso es intentar poner ya, vamos a decir, una regulación más o menos segura. Desde el punto de... se está trabajando la Agencia Española de Protección de Datos, me consta que está trabajando el tema de los neurodatos, entonces a lo mejor es un arranque inicial para poder abordar este tema y poco a poco pues ir implicando también al sector técnico y al sector científico, que también les interesa pues que todo el desarrollo técnico y científico se vea respaldado también por una normativa, que no simplemente sea clínica, sino que también sea legal y que caminemos todos en la misma dirección. Sí, una normativa a lo mejor más especializada, ¿no? Exactamente. Porque bueno, normativa tenemos, ¿no? Sí, exactamente, pero que se identifique todos los sectores, porque yo puedo aplicar una determinada norma, pero no me sirve para los neuroderechos, o me sirve hasta cierto punto. Entonces, ya sabemos que la cuestión tecnológica, los cortapegas y de las normativas constantes que estamos avasallados, y normativa digital, tenemos ahí un compendio de muchas normas, pues creo que en los neuroderechos tienen que tener una especial protección dentro de toda esta tecnología, y no solamente la IA tiene que estar en el foco, también tiene que estar paralelamente, incluso más importante, esta cuestión. Sin duda, vamos, que coincido totalmente. Y precisamente por eso, a lo mejor también, o sea, no sé desde tu experiencia, pero ¿qué salvaguardas crees, que éticas, morales, o sea, antes de la regulación, ¿no?, pero al menos éticas, deben
adoptar estas empresas que están desarrollando este tipo de productos que, claro, sí, buscan innovar, ¿no? Pero... Después hay un riesgo, antes de comentar las empresas tecnológicas, hay un riesgo de que a mí me gusta llamar del super yo. Es decir, se puede manipular hasta tal punto el cerebro que puedo mis condiciones positivas o mis formas, vamos a decir, las características positivas de mi personalidad, agrandecerlas y disminuir incluso las negativas. Con lo cual, el uso a lo mejor extremo o no adecuado, clínicamente probado, de estas tecnologías puede ser peligrosa. Eso en primer lugar, que por eso hay una preocupación de regular o de, no solamente clínicamente, que hay estudios clínicos, sino estas empresas que no vienen por ensayos clínicos, que no vienen catalogados como médicos. Las neurotecnologías se potencian porque dan beneficios para Alzheimer, tratamientos de parálisis cerebral. Se da la neurotecnología y está dando grandes avances y gran calidad de vida a las personas, pero claro, empresas tecnológicas tenemos en lo más en Neuralink que va a romper en el 2026, ya nos amenaza o nos da los titulares, macro titulares, que Neuralink va, junto con la inteligencia artificial, va a romper barreras, va a romper con la tecnología lo que haya. ¿Qué salvaguardas podemos hacer las empresas tecnológicas? Transparencia en los sistemas que funcionan. Es decir, saber toda la trazabilidad desde el origen, cómo se desarrolla, el cómo, el por qué y cuál es la finalidad y a qué pacientes vamos a tratar. Proteger esos datos cerebrales, es decir, qué datos voy a tomar de ese cerebro, de esa persona, y pararlos con el derecho a la privacidad y la regulación como dato personal, incluso de categoría especial como dato de salud. Y después, sobre todo, pues evaluaciones ya no solamente de riesgos como se hace en la inteligencia artificial, sino evaluaciones éticas. Es decir, ver, pues a lo mejor trimestralmente o cuatrimestralmente o por ciclos, periodos de tiempo, ver cómo evoluciona ese paciente y ver éticamente si los tratamientos que está llevando a cabo clínicos o no, o cómo va evolucionando esa tecnología en el paciente y su evolución positiva, está dentro del marco ético o legal. Y otra cuestión que también se nos olvida muchas veces cuando hablamos de tecnología es sobre todo la parte de diseño, la parte de usabilidad, la interfaz que se utiliza, tanto para los usuarios, es decir, el propio paciente que tiene estas implantologías establecidas en el cerebro para que las pueda utilizar y sepa hasta qué punto le está afectando positiva o negativamente, y por otro lado, por el aspecto, vamos a decir, científico y demás, para poder calibrar esa tecnología de forma adecuada y conseguir pues un avance positivo en todas las líneas. Al final nosotros, el aspecto legal, siempre somos, como decimos, el último y el cobertor que abargamos toda esa parte. Tendrías que comprobar la configuración de conexión en la aplicación Google Home. Pues muchas gracias, Patricia, por estar con nosotros y por contarnos un tema, bueno, para mí tan interesantísimo, la verdad. Muchas gracias. Gracias a vosotros también. Gracias. ¿Y vosotros conocíais este asunto de los neuroderechos? Que, bueno, pues suena muy innovador, pero ya se está implementando. Recordad que nos podéis dejar vuestros comentarios y por nuestra parte vamos a ver más proyectos de Tinku. ¿Organizas eventos, congresos o ferias? ¿Tienes dificultad para atraer asistentes o conseguir patrocinadores? En Tinku Televisión te ayudamos con el marketing y convertimos tu evento en una experiencia audiovisual completa. Hacemos antes un programa de televisión especial de lanzamiento y movemos tu evento por todas las redes. Te apoyamos con notas de prensa, contenido orgánico SEO y campañas en redes sociales. Durante el evento te damos cobertura audiovisual total. Montamos un plató de televisión in situ para que hagas entrevistas. Hacemos streaming de las conferencias, sacamos vídeos de todos los stands y grabamos testimonios de los asistentes. Hacemos fotos de todo, editamos un vídeo resumen y te entregamos todo el material para que el año siguiente también sea un éxito. Así podrás atraer nuevos asistentes para futuras ediciones y tendrás a los patrocinadores llamando a tu puerta para repetir. Organiza tu evento con la cobertura de un medio de negocios como Tinku Televisión. Contacta con nosotros en el enlace de la descripción. En un mundo donde las marcas compiten por un segundo de atención, hay un lugar donde tu mensaje no solo se ve, se escucha, se entiende y se recuerda. En Tinku Televisión, el medio líder para empresas en español,
tu marca se encuentra justo donde miran los directores, los CEOs y quienes toman decisiones por industria. Aquí, cada aparición tiene un propósito: posicionarte, impulsar tu autoridad y acercarte a quienes pueden transformar tu negocio. Patrocinio de programas, cápsulas de vídeo, anuncios en directo, eventos presenciales. Todo diseñado para que ganes autoridad al aparecer junto a referentes del mundo de los negocios y tu marca conecte con líderes, inversores y clientes reales. Porque crecer no es cuestión de suerte, sino de estar en el lugar correcto. Tinku Televisión, la visibilidad que convierte. Haz clic en el enlace que aparece en la descripción.